Lo que te duele no es el pasado, es tu cuerpo reviviéndolo en este momento. Tú crees que ya lo superaste, que porque puedes hablar de eso ya no te afecta. Pero entonces, ¿por qué reaccionas igual? ¿Por qué tu cuerpo se tensa sin razón? ¿Por qué hay días en los que no puedes ni respirar tranquilo sin saber por qué? Tal vez te ha pasado que algo pequeño te detona, que alguien dice algo y sientes demasiado, que quieres estar en paz, pero tu mente no para y tu cuerpo tampoco. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? Y quizá la pregunta nunca fue esa. Imagina esto, tu mente sigue avanzando, pero tu cuerpo se quedó atrás. Se quedó en ese momento donde no pudiste defenderte, donde no pudiste huir, donde no pudiste procesar lo que sentías. Y desde ahí, tu cuerpo aprendió a protegerte, aunque hoy ya no lo necesites. Y no estás exagerando. Tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo que aprendió para sobrevivir. Pero hay algo que casi nadie te ha explicado. El trauma no está en tu mente, sino en tu cuerpo. Entonces, sanar no es entenderlo más, es algo completamente distinto. Y eso puede cambiar toda tu vida. Hola, ¿cómo están? Desde aquí, como siempre, deseo que su vida fluya en armonía. Y si por algún motivo no es tan armoniosa, espero que tengas la oportunidad de salir adelante de la mejor manera. Saludos especiales a todos ustedes que ya forman parte de Intersticio, una comunidad que promueve el bienestar personal. Hoy te doy la bienvenida al primer episodio de la serie El cuerpo lleva tu historia, de sobrevivir a habitarte, en el que vamos a analizar el libro El cuerpo lleva la cuenta de Bessel van der Kolk, que es el resultado de un trabajo de toda una vida de investigación y atención a pacientes. Un libro que surge de unas preguntas muy intensas. ¿Cómo hacen las experiencias profundamente dolorosas para mantenerte irremediablemente atascado en el pasado, incluso cuando tu vida aparentemente ha continuado? ¿Qué ocurre en tu mente y aún más en tu cerebro y en tu cuerpo que te deja paralizado, reaccionando desde un lugar del que conscientemente deseas escapar? ¿Por qué un evento traumático no termina cuando el hecho ha pasado, cuando el agresor ya no está, cuando la situación aparentemente ha concluido? Estas preguntas marcaron una revolución en la forma de entender el sufrimiento humano. Si te observas con honestidad, es posible que reconozcas algo inquietante. Hay momentos en los que no reaccionas al presente, sino a algo que parece ya más antiguo, más profundo, más automático. Y aquí es donde comienza una de las comprensiones más transformadoras que propone El cuerpo lleva la cuenta. El trauma no es el evento en sí mismo, sino la huella que ese evento deja inscrita en tu sistema nervioso.
A lo largo de esta serie, quiero llevarte a comprender que lo que nos ocurre no es una falla, sino una adaptación. Van der Kolk nos lleva poco a poco a la comprensión de que tus reacciones no son irracionales, sino coherentes con lo que tu sistema aprendió. En consecuencia, tendríamos que dejar de preguntarnos ¿qué está mal conmigo? Y cambiarla a qué vivió mi cuerpo que aún no ha podido procesar. A lo largo de esta charla, de este diálogo, espero que empieces a observarte desde un lugar distinto, no desde la crítica, sino desde la comprensión, no desde la exigencia, sino desde la curiosidad. Vamos a comenzar a reconocer que muchas de las sensaciones que experimentamos, como la tensión constante, el cansancio inexplicable, la ansiedad sin causa aparente, la dificultad para relajarnos o para sentir plenamente el presente, no son aleatorias. Son manifestaciones de una memoria que sigue activa en tu cuerpo. Y esta comprensión tiene como objetivo abrir la posibilidad de transformar la forma de habitar tu historia, para iniciar una transformación lenta, paulatina en tu día a día. Pero que vayamos aprendiendo a sentirnos seguros, porque si tu cuerpo aprendió a sobrevivir, también puede hoy aprender a sentirse seguro. Si tu sistema nervioso se organizó en torno al peligro, también puede reorganizarse hoy en torno a la seguridad. Recuerda que el propósito de esta comunidad es que comprendamos que el cuerpo tiene un lenguaje, que el cuerpo se comunica y empezar a comprenderlo, empezar a habitarlo diferente. Pero para que eso ocurra, es necesario dar el primer paso, dejar de luchar contra tu experiencia interna y empezar a escucharla. Porque tal vez lo que has llamado problema durante tanto tiempo no es más que una memoria esperando a ser reconocida. Y en ese reconocimiento comienza algo nuevo. Estás recordando con el cuerpo lo que tu mente intentó olvidar. Ahora empecemos por romper un mito social, tal vez bastante mal interpretado, y pasemos a entender qué es realmente el trauma. Si en algún momento de tu vida viviste algo doloroso, lo más seguro es que has luchado por olvidar, has luchado por superar lo que sientes o por sentirte vivo una vez más. A medida que avanzas en este proceso, es posible que algo dentro de ti haya comenzado a cambiar. Ya no observas tus reacciones con la misma dureza. Ya no interpretas automáticamente lo que sientes como una falla. Sin embargo, aún puede existir una pregunta persistente, más sutil, más profunda. Si entiendo todo esto, ¿por qué todavía me afecta? Y es aquí donde necesitamos refinar aún más la comprensión de lo que realmente es el trauma. Cuando escuchas la palabra trauma, es probable que tu mente la asocie de inmediato con eventos extremos como guerra, abuso severo, accidentes graves, algo totalmente impactante. En esta etapa es fundamental desmantelar por completo esa estructura mental que jerarquiza el dolor y en consecuencia invalida
tu propia historia, porque el trauma no es solo lo que ocurre afuera, no es solo una vivencia muy dramática, muy impactante. El trauma no es solo lo que ocurre afuera, no es solo una vivencia muy dramática. El trauma es más común de lo que estamos dispuestos a aceptar. No hace falta haber vivido algo muy dramático para encontrarnos con el trauma en nuestra vida. Los traumas suceden en la vida cotidiana. Te suceden a ti, le suceden a tus amigos, a tus familiares y vecinos. El trauma no es el evento, es lo que sucede dentro de ti como consecuencia de lo que viviste. Es la huella que el evento dejó en tu sistema nervioso y que se revive constantemente o te hace reaccionar de formas que muchas veces no puedes o no logras controlar. Por ello se usa con frecuencia el caso de dos personas que viven un mismo evento. Mientras una persona lleva un impacto muy grande, posiblemente la otra logra gestionarlo, logra salir adelante sin el menor impacto en su vida, en su sistema nervioso. Y aquí es donde hablamos de que no es tan importante el evento, sino la forma en que se vivió ese evento y la interpretación que se le dio, cómo lo viviste y cómo después sigue reapareciendo en tu vida. Por ello se menciona como uno de los paradigmas que rompe Bessel van der Kolk. El trauma no se da por un evento muy impactante, sino por la forma en que la persona vivió ese evento y sobre todo por la forma en que ese evento sigue reapareciendo en ciertas circunstancias de tu vida, por la forma en que esa experiencia sigue afectando nuestra vida en nuestro día a día. Por ello, decimos que un trauma puede originarse en experiencias tan cotidianas como un abandono emocional, negligencia, falta de seguridad, humillación o ausencia del vínculo seguro, y sobre todo cuando estas situaciones se viven en la infancia. Y aunque Van der Kolk reconoce que como seres humanos somos profundamente resilientes, también sostiene que cada una de las experiencias que vivimos deja huella. Muchas veces, para seguir adelante, intentamos olvidar. Algunas veces lo podemos lograr. La mente olvida, pero el cuerpo siempre recuerda. Tu cuerpo se convierte en la memoria oculta del trauma que dirige tu vida. Y aquí es donde radica la importancia de aprender a comprender lo que nuestro cuerpo vive. Porque sin saberlo, nuestro cuerpo, nuestro inconsciente está dirigiendo nuestra vida. Y aunque luchemos por superar cosas, aunque luchemos por tener otra calidad de vida, como el cuerpo tiene memoria, es quien va a reaccionar y va a dirigir tu vida, va a elegir por ti. Porque esa huella que ha sido producto de una experiencia desagradable, impactante, dolorosa, impacta tu mente, tus emociones, tu forma de relacionarte, incluso impacta directamente en tu biología. Lo cierto es que el cuerpo no olvida. El cuerpo siempre lleva la cuenta. Durante mucho tiempo, la comprensión tradicional del trauma se limitó a sostener una visión reduccionista,
precisamente solo en experiencias extraordinarias que desbordaban la capacidad de afrontamiento de una persona. Solo aquello que es visiblemente devastador merecía ser reconocido como tal. Bajo esta lógica, el sufrimiento se medía en función de la magnitud externa del evento, no del impacto interno que dejó en la persona. Sin embargo, esta definición, aunque no es incorrecta, es profundamente incompleta, porque estamos empezando a entender que desde una perspectiva clínica contemporánea, la que ampliamente desarrolló Bessel van der Kolk, es fundamental comprender que el trauma no es el evento. El trauma no se define por esa magnitud objetiva del evento. Tengámoslo claro, cuando van der Kolk rompe el paradigma, ahora nos lleva de entender que el trauma no se define por la magnitud del evento, no se define por lo que ocurrió, sino por el impacto que ese evento tuvo en nuestro sistema nervioso. Es aquello que nuestro organismo no pudo procesar, integrar o resolver en ese momento. Por ello, el trauma se entiende como esa experiencia interna de desbordamiento que ocurre cuando tu sistema nervioso no logra procesar, integrar o dar sentido a lo que se está viviendo. Y esto puede suceder tanto en una situación extrema como en una experiencia aparentemente cotidiana, y esta distinción cambia absolutamente todo. Aquí es donde entramos en un terreno mucho más honesto y para muchas personas más confrontante, porque implica reconocer que no solo necesitas haber vivido algo terrible para haber sido profundamente impactado. Implica aceptar que ciertas experiencias que durante años hemos minimizado, justificado o incluso que hemos olvidado, pudieron haber dejado una huella significativa en nuestra forma de sentir, de vincularnos y de percibirnos a nosotros mismos. Implica comprender que dos personas pueden vivir una misma experiencia aparentemente similar y responder de maneras completamente distintas, porque ambas personas tienen recursos diferentes, gestionan sus emociones de manera diferente. Así que mientras una logra procesar e integrar la experiencia, otra puede quedar fisiológicamente atrapada en ella. Y esto no es debilidad, tampoco es por falta de carácter, sino porque el sistema nervioso de cada uno o en ese contexto particular se vio sobrepasado. Aquí, entonces, es donde empezamos a romper uno de los mitos más dañinos, la idea de que si no fue algo tan grave, no debería afectarte tanto. En la práctica, van der Kolk observó que muchas de las heridas más persistentes no provienen necesariamente de grandes eventos aislados, sino de experiencias repetidas, sutiles, muchas veces invisibles para el entorno, pero profundamente significativas para quien las vive. Y esto tendría que empezar a abrirnos la perspectiva, a abrir la conciencia para ir observando lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido y posiblemente de qué manera lo hemos negado, de qué manera, queriendo parecer valientes, lo hemos rechazado
o lo hemos ocultado. Tal vez una manera de que vayamos comprendiendo que en nuestra vida han pasado o se han suscitado eventos que nos han marcado, pero que no los hemos considerado tan importantes y los hemos dejado en el olvido, pero que siguen reaccionando o que siguen siendo parte de nuestra reacción cotidiana, es entenderlos como microtraumas, pero que igual influyen en las decisiones de nuestra vida. Van der Kolk llama microtraumas a aquello que no irrumpe en nuestra vida como un evento único y evidente, que no tiene la intensidad dramática para obligar a detenernos. Por el contrario, se infiltran de manera silenciosa, repetitiva, acumulativa. Son esas experiencias en las que de manera constante algo en ti no fue visto, no fue validado o no fue sostenido. Un rechazo sutil pero repetido. La crítica constante que nunca parecía suficiente para ser nombrada como abuso, pero sí lo suficientemente persistente como para erosionar tu autoestima. La distancia emocional de quienes necesitabas cerca. El abandono explícito o implícito. La necesidad de tener que adaptarte, de tener que ser de cierta manera para ser aceptado. La humillación en momentos de vulnerabilidad disfrazada de broma. Y quizá una de las más profundas, la experiencia de no sentirte emocionalmente seguro siendo quien eres. Si observas, ninguna de estas experiencias por sí sola parece encajar en esa definición clásica de trauma. Y sin embargo, cuando se repiten en el tiempo, cuando ocurren en etapas tempranas del desarrollo, cuando no hay espacio seguro para procesarlas, dejan una huella profunda en la manera en que te percibes a ti mismo y al mundo. Son internalizadas como verdades sobre ti, porque el sistema nervioso, especialmente en la infancia, no interpreta la realidad desde la lógica adulta. No tiene la capacidad de decir esto no es personal o esto tiene que ver con el otro. Por el contrario, traduce la experiencia en términos de supervivencia y pertenencia. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir una identidad basada en adaptación. Te vuelves más complaciente, por ejemplo, para no ser rechazado. Más autosuficiente para no necesitar a nadie. Más hipervigilante para anticipar el dolor. Más desconectado para no sentir demasiado. Y con el tiempo, estas adaptaciones dejan de percibirse como respuestas. Se convierten en quien eres. Y entonces, una ausencia se convierte en no soy importante. Un rechazo se convierte en hay algo mal en mí. Una humillación se convierte en no debo mostrar quién soy. Estas interpretaciones no siempre llegan a ser conscientes. De hecho, la mayoría de las veces no lo son. Se instalan a nivel implícito, configurando patrones automáticos de pensamiento, emoción y comportamiento que se activan sin que nos demos cuenta. Y aquí es donde muchas personas quedamos atrapadas en una narrativa profundamente injusta consigo mismas, porque al no identificar estos microtraumas como experiencias significativas, tendemos a invalidar el dolor. Decimos, no fue para tanto. Otros
lo han pasado peor. Debería estar bien, no debería afectarme tanto. Sin embargo, te afecta. Sin embargo, esta comparación no solo es irrelevante, es una forma de evasión. Y ese intento de minimizar lo vivido termina desconectándonos de lo que realmente necesitamos comprender. Tu sistema nervioso no compara. Tu sistema nervioso solo registra y siente. Registra lo que fue doloroso, lo que fue repentino, lo que puso en juego tu sentido de seguridad, de pertenencia, de valor personal. Tu cuerpo lleva la cuenta, y si algo fue suficientemente significativo para alterar tu forma de estar en el mundo, mereces ser reconocido, no para quedarte ahí, sino para poder transformarlo, porque dejar de minimizar lo que viviste no te debilita, te da acceso a comprenderte, y comprenderte es el primer paso real hacia el cambio. No se trata de etiquetar tu historia como traumática desde un lugar de victimización. Se trata de reconocer que hubo experiencias que tu sistema no pudo procesar completamente y que hoy siguen activas en tu manera de sentir y reaccionar. Y si siguen activas, también pueden ser trabajadas. El cuerpo registra intensidad, repetición y significado emocional. Y cuando algo duele, aunque no encaje en una categoría extrema, el sistema nervioso lo toma en serio. Por eso es posible que hoy te encuentres reaccionando de maneras que no comprendes del todo. Tal vez te cuesta confiar, aunque no haya amenaza real. Tal vez sientes ansiedad en situaciones aparentemente neutras. O te exiges constantemente, temes ser rechazado, incluso cuando no hay señales objetivas de ello. Por eso, cuando hoy intentas cambiar ciertos patrones en tus relaciones, en tu manera de reaccionar, en tu forma de sentir, no basta con la intención consciente, porque lo que estás intentando modificar no es solo un comportamiento, es una organización interna que se construyó durante años. En este sentido, en lugar de preguntarte ¿por qué soy así?, este enfoque te invita a formular una pregunta distinta, mucho más precisa y compasiva. ¿Qué experiencias viví que mi sistema no pudo procesar en su momento? Esta pregunta busca contextualizarte, porque entender el trauma desde esta perspectiva no es reducir tu vida a lo que te pasó, sino ampliar tu comprensión sobre cómo lo que viviste sigue influyendo en cómo sientes, piensas y reaccionas hoy. Y sobre todo, abre una puerta fundamental, que es lo que en esta comunidad buscamos, la posibilidad de cambio. Porque si lo que hoy experimentas es el resultado de aprendizajes implícitos, entonces no es algo fijo ni permanente y mucho menos inmodificable. Es algo que puede ser revisado, reentrenado, reorganizado. Esto implica un cambio de paradigma profundo. Dejar de verte como alguien defectuoso para empezar a reconocerte como alguien que se adaptó de la mejor manera posible a las condiciones que tenía. Aquí es donde empieza a consolidarse una nueva forma de relacionarte contigo.
ya no desde la exigencia de debería estar bien, sino desde una pregunta honesta: ¿de qué parte de mí sigue necesitando ser comprendida? Porque lo que llamaste durante años mi forma de ser puede en realidad ser una forma de adaptación. Y lo que hoy sientes como un límite puede ser una puerta hacia una comprensión más profunda de ti, de lo que viviste, de lo que guardas, hacia una relación más comprensiva contigo mismo y sobre todo hacia la posibilidad real de liberarte de aquello que muy en el fondo sigue doliendo. Y aquí es donde podemos empezar un proceso distinto. Un proceso donde no se trata de negar el pasado, sino de integrarlo. No se trata de eliminar tus reacciones, sino de comprenderlas. No se trata de ser fuerte, sino de volverte consciente, porque en esa conciencia, solo en esa conciencia, comienza la transformación. Y tal vez por primera vez puedas empezar a mirar tu historia no desde el juicio, sino desde la comprensión de que todo lo que hoy sientes tiene un origen válido. Y todo lo que tiene un origen también puede encontrar un camino de resolución. Porque cuando dejas de negar el impacto de lo que viviste, dejas de pelear contigo. Y cuando dejas de pelear contigo, finalmente empiezas a sanar. Ahora, hablemos un poco de la memoria corporal. Hay algo que probablemente te ha ocurrido más veces de las que puedes contar y que sin embargo nunca has terminado de comprender del todo. Estás en una situación aparentemente normal. No hay peligro real, no hay una amenaza evidente y aún así tu cuerpo reacciona, se tensa, se acelera, se contrae. Aparece una incomodidad difícil de explicar. Una ansiedad que no tiene causa clara, una sensación interna que no parece corresponder a lo que está ocurriendo afuera. Y entonces te preguntas, ¿qué me pasa? Desde una perspectiva racional, todo parece estar bien, pero tu experiencia interna dice lo contrario. Este es uno de los puntos más reveladores de la comprensión del trauma. El hecho de que el cuerpo puede activar respuestas emocionales y fisiológicas sin que exista una narrativa consciente que las explique. A esto le llamamos memoria corporal. La memoria corporal no funciona como un recuerdo que puedes contar. No tiene una historia organizada. Tampoco tiene un principio, un desarrollo y un final. Es una memoria implícita, sensorial, fragmentada. Se expresa a través de sensaciones, impulsos, emociones automáticas o flashback que Van der Kolk utiliza mucho en su libro, como esos recuerdos, esas imágenes que aparecen de momento y que te causan algún tipo de sufrimiento. Tu cuerpo no recuerda en palabras, recuerda en forma de experiencia. Desde el punto de vista neurobiológico, cuando una experiencia es demasiado intensa o abrumadora, el cerebro no logra integrarla adecuadamente en las redes de memoria implícita. En lugar de eso, esa experiencia queda almacenada en sistemas más primitivos, vinculados a la supervivencia, como la amígdala y los circuitos subcorticales. Esto implica que ante ciertos estímulos, a veces muy sutiles,
tu sistema nervioso puede activarse como si estuvieras nuevamente en aquella situación, aunque racionalmente sepas que no es así. Por eso muchas de tus sensaciones parecen no tener lógica, no porque no la tengan, sino porque su lógica no es consciente. Tal vez te has encontrado reaccionando de manera intensa ante algo que objetivamente no lo justificaría. Una conversación aparentemente neutra que despierta irritación o angustia. Un silencio que se siente amenazante. Una mirada que interpretas como juicio. Una distancia emocional que activa miedo al abandono. Y en esos momentos no estás eligiendo cómo reaccionar. Estás respondiendo desde un patrón que se activó mucho antes de que tu mente pudiera intervenir. Esas son las llamadas reacciones desproporcionadas. Aquí es importante detenernos, porque el término desproporcionado suele interpretarse como exagerado o incorrecto. Pero desde una perspectiva clínica, estas respuestas no son errores. Son coherentes con la historia que tu cuerpo ha registrado. Tu reacción no es desproporcionada respecto a tu pasado. Es desproporcionada únicamente en relación con el presente. Y esa distinción es profundamente transformadora, porque deja de colocarte en el lugar de alguien que reacciona mal y te permite reconocerte como alguien cuyo sistema nervioso está intentando protegerte, incluso cuando ya no es necesario. Imagina por un momento que tu sistema interno funciona como un detector de amenazas. Si en algún momento de tu vida ese detector tuvo que volverse hipersensible para ayudarte a sobrevivir, para anticipar rechazo, para evitar dolor, para protegerte de una experiencia abrumadora, es lógico que hoy siga funcionando bajo ese mismo patrón. El problema no es que tu sistema esté fallando. El problema es que no ha aprendido que el peligro ya pasó. Y entonces responde. Responde con tensión en el cuerpo. Responde con ansiedad. Responde con necesidad de control, con evitación, con hiperalerta, con bloqueo. Y tú desde tu mente consciente intentas entenderlo, controlarlo o incluso eliminarlo. Pero el cuerpo no responde a la lógica, responde a la experiencia. Por eso muchas veces entender no es suficiente para cambiar. Puedes saber que no estás en peligro, pero si tu cuerpo lo siente así, la reacción seguirá ocurriendo. Aquí es donde muchas personas se frustran profundamente consigo mismas, porque sienten que deberían estar bien, que ya pasó, que no tiene sentido sentirse así. Y en ese juicio constante se genera una segunda capa de sufrimiento. No solo sientes la activación, sino que además te criticas por sentirla. Pero ¿qué pasaría si en lugar de preguntarte ¿qué me pasa?, comenzaras a preguntarte ¿qué está reordenando mi cuerpo en este momento? Esa pregunta abre un espacio completamente distinto, un espacio de observación en lugar de reacción, de comprensión en lugar de juicio, de presencia en lugar de evitación. Porque cuando empiezas a reconocer que esas sensaciones tienen historia, dejan de ser enemigas, se convierten en ese mensaje, en mensajes de partes de ti que en algún momento no pudieron ser escuchados, procesados o sostenidos. Y aquí es donde comienza a emerger algo esperanzador. Si la memoria corporal es aprendida,
Van der Kolk nos dice que también puede ser transformada. El sistema nervioso no es estático, es plástico, es adaptable, puede reorganizarse a partir de nuevas experiencias de seguridad, de regulación, de presencia. Esto no ocurre a través de la imposición y del control, ocurre a través de la repetición de experiencias distintas, experiencias donde tu cuerpo empieza a percibir que está a salvo, donde puede soltar gradualmente la tensión, donde puede dejar de anticipar el peligro. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en esta serie que trata del libro El cuerpo lleva la cuenta. Porque ese proceso es profundo, es largo, pero es poderoso y se trata de volver a sentir. No para revivir el dolor, sino para acompañarlo de una manera diferente, porque no se trata de eliminar tus reacciones, sino de transformar la relación que tienes con ellas. Y en ese cambio de relación comienza la verdadera sanación. Tal vez hoy, por primera vez, puedas empezar a entender que eso que sientes, aunque no tenga sentido para tu mente, sí tiene sentido para tu cuerpo. Y si tiene sentido, puede ser escuchado, puede ser comprendido y finalmente puede ser transformado. Ahora, pasemos a entender un poco a nuestro cuerpo como ese archivo emocional. Si has llegado hasta aquí, hay algo que probablemente ya comenzaste a intuir. Lo que sientes no siempre viene del presente. A veces aparece sin lógica, a veces se instala en tu cuerpo sin explicación clara. Otras se repite, incluso cuando tu mente dice que ya debería estar superado. Y en este punto es donde necesitamos introducir una de las comprensiones más transformadoras dentro del estudio del trauma. Tu cuerpo no solo reacciona, tu cuerpo recuerda. Desde una perspectiva neurobiológica, el organismo humano no está diseñado únicamente para pensar la experiencia, sino para registrarla de manera integral, es decir, sensorial, emocional y fisiológica. Cuando una vivencia no puede ser procesada en su momento, por intensidad, por falta de recursos internos o por ausencia de apoyo externo, no desaparece, se queda, pero no como un recuerdo narrativo, sino como una huella corporal. Como lo explica Van der Kolk en El cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta si la memoria del trauma no se integra. El cuerpo sigue reaccionando como si el peligro continuara presente. Esto significa que muchas de las sensaciones físicas que experimentas hoy no son un problema en sí mismo, son información que no ha sido completamente escuchada. En la vida cotidiana, esto se manifiesta de formas que suelen normalizarse o incluso ignorarse. Tensión constante en los hombros sin causa aparente. Dolor recurrente en la espalda baja que aparece en momentos de presión emocional. Opresión en el pecho cuando alguien se aleja o cuando sientes rechazo. Fatiga persistente que no se explica únicamente por el descanso físico. Y aquí, lo más desconcertante, quizás son síntomas que aparecen incluso cuando todo está bien.
Aquí es donde muchas personas se confunden y se juzgan, porque intentan resolver desde la lógica algo que pertenece al lenguaje del cuerpo. Pero el cuerpo no habla en palabras, el cuerpo habla en sensaciones, el cuerpo habla en tensión, habla en incomodidad, el cuerpo habla en síntomas y sobre todo habla en repetición. Desde el enfoque clínico, sabemos que el sistema nervioso busca constantemente completar lo que quedó inconcluso. Por eso, lo no resuelto no desaparece, se reorganiza en forma de patrón. Van der Kolk lo expresa con claridad cuando señala que las personas traumatizadas no pueden simplemente recordar y olvidar. Su cuerpo revive la experiencia. Esto explica por qué en ciertos momentos puedes sentir una reacción que parece desproporcionada frente a lo que está ocurriendo. Pero recuerda, no es desproporción, es memoria activada. Es el cuerpo respondiendo desde un registro antiguo, no desde la realidad actual. Aquí es donde la comprensión cambia todo. Porque si el cuerpo está expresando, no está fallando, está intentando comunicar, está intentando integrar, está intentando cerrar algo que quedó abierto. Desde esta perspectiva, el dolor deja de ser enemigo y se convierte en un mensajero. Un mensajero que no siempre es cómodo, pero que siempre es significativo. Y aquí es donde necesitamos introducir un cambio en la forma en que te relacionas contigo mismo. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Comienza a preguntarte, ¿qué está intentando decirme mi cuerpo? Porque detrás de cada tensión sostenida hay una emoción no expresada. Detrás de cada síntoma recurrente hay una experiencia que no fue completamente procesada. Detrás de cada sensación incómoda, hay una parte de ti, en algún momento, que no pudo ser escuchada. Y esto no es una condena, es una puerta hacia la reconexión. Porque lo que hoy se manifiesta como dolor, también puede convertirse en acceso. Acceso a comprenderte sin juicio, a reconocer lo que viviste sin minimizarlo. Acceso a integrar lo que tu cuerpo ha estado sosteniendo en silencio durante tanto tiempo. Porque si tu cuerpo aprendió a tensarse, también puede aprender a soltar. Si el cuerpo aprendió a proteger, también puede aprender a sentirse seguro. Si el cuerpo aprendió a recordar, también puede aprender a integrar. Sanar no significa borrar lo que ocurrió, significa permitir que tu sistema deje de vivirlo como si siguiera ocurriendo. Y ese proceso comienza con algo profundamente simple pero radical. Escuchar tu cuerpo no como un problema que haya que corregir, sino como un archivo que está listo para ser comprendido. Porque cuando el cuerpo finalmente se siente escuchado, ya no necesita gritar. Y cuando deja de gritar, comienza poco a poco a descansar. Y en ese descanso empieza la verdadera sanación. Para que lo vayamos comprendiendo mejor, quiero contarte una historia de una mujer a la que vamos a llamar Laura. Laura llegó a consulta convencida de que su problema era la ansiedad. Tenía una vida funcional, trabajaba, se relacionaba, podía incluso decir, todo está bien, pero su cuerpo decía otra cosa. Sin razón aparente, su corazón se aceleraba, sentía opresión en el pecho, un vacío en el estómago que no podía explicar. Y lo más desconcertante era que ocurría en momentos donde no había peligro, en una reunión tranquila, en una conversación normal.
incluso estando sola en casa. Ella repetía constantemente: no entiendo qué me pasa, si yo ya superé mi pasado. Y ahí está la frase clave: ya lo superé. Pero el cuerpo no opinaba lo mismo. Durante el proceso terapéutico, algo comenzó a emerger, no como recuerdo claro, sino como sensación. Una incomodidad en el pecho cada vez que alguien se acercaba emocionalmente. Una tensión en el abdomen cuando sentía cercanía. Hasta que poco a poco apareció la historia. De niña, Laura había crecido en un entorno donde el afecto era impredecible. A veces había cercanía, otras había rechazo, a veces había amor y en otras había silencio. Su sistema nervioso aprendió algo muy claro: el vínculo no es seguro. Pero ella no lo recordaba como trauma. No hubo golpes, no hubo un evento extremo. Hubo algo más silencioso, pero profundamente impactante: inconsistencia emocional. Y Van der Kolk lo explica: el cuerpo no necesita una historia lógica para reaccionar. Solo necesita haber aprendido que algo no era seguro. Años después, cada vez que Laura comenzaba a sentirse cerca de alguien, su cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro. No porque la situación actual fuera amenazante, sino porque su cuerpo estaba recordando, no con palabras, con sensaciones. Su ansiedad no era el problema, era el mensaje. Era su sistema nervioso diciendo: esto ya lo viví y no terminó bien. Y entonces todo cambió. No cuando entendió la historia, sino cuando empezó a escuchar su cuerpo sin juzgarlo. Cuando dejó de decir: esto no debería pasarme. Y comenzó a preguntarse: ¿qué parte de mí sigue sintiéndose insegura? Ese fue el punto de inflexión, porque dejó de verse como alguien rota y comenzó a verse como alguien que estaba recordando. Y cuando cambias eso, cambia todo. Y si algo de esta historia te parece familiar, no es casualidad. Tu cuerpo también está hablando. Ahora me gustaría invitarte a que empieces a darte el espacio para escuchar a tu cuerpo, porque tu cuerpo no está reaccionando mal. Está recordando algo que no ha sido completamente escuchado. El día de hoy hemos recorrido un camino importante y antes de avanzar, necesito que te detengas un momento y realmente integres lo que acabas de descubrir. Porque esto no es información, es una nueva forma de entenderte. Hoy rompiste con una de las ilusiones más peligrosas: la idea de que ya lo superaste solo porque puedes recordarlo sin dolor. Hoy comprendiste que el trauma no es lo que te pasó, es la huella que quedó en tu sistema nervioso, y eso cambia completamente la forma en la que te miras. Entendiste que no solo existen los grandes traumas, que los microtraumas como el rechazo, abandono, humillación, también moldean tu forma de sentir, de reaccionar y de vivir. Descubriste que tu cuerpo tiene memoria, que esas sensaciones sin lógicas, esas reacciones desproporcionadas, no son exageración, son historia. Reconociste que tu cuerpo es un archivo emocional, que el dolor, la tensión y los síntomas recurrentes no son errores, son mensajes que no han sido escuchadas. Y quizá lo más importante, entendiste que no hay nada malo en ti, que lo que ocurre dentro de ti tiene sentido cuando aprendes a mirarlo desde el lugar correcto. Y desde aquí quiero dejarte algunas claves para comenzar a gestionar tu proceso.
No intentes controlar lo que sientes. Solo empieza por observarlo. No te juzgues cuando algo se active. Pregunta, ¿qué parte de mí está recordando? No huyas de la incomodidad. Acércate con curiosidad. Y sobre todo, empieza a construir algo que quizá nunca te enseñaron. Seguridad dentro de tu propio cuerpo. Porque la sanación no comienza cuando entiendes, comienza cuando te sientes suficientemente seguro para sentir. Y eso es un proceso, pero es un proceso posible. Ahora, hay algo que aún no hemos abordado, porque entender el trauma es solo el primer paso. La gran pregunta es, ¿por qué incluso cuando sabes todo esto, sigues reaccionando igual? ¿Por qué repites patrones? ¿Por qué vuelves a sentir lo mismo aunque no quieras? La respuesta está en algo más profundo. Es la forma en que tu sistema nervioso quedó programado para sobrevivir. Y eso es exactamente lo que vamos a revelar en la siguiente sesión, donde vamos a reconocer por qué no puedes simplemente cambiar, cómo tu cuerpo entra en automático sin que lo decidas y qué necesitas realmente para reprogramarlo. Porque sanar no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de comprender el sistema que dirige tu vida. Y eso apenas estamos empezando a descubrirlo. Nos vemos en el siguiente episodio.